Hay un fenómeno rarísimo que rodea la memoria colectiva de los videojuegos, una especie de efecto Mandela que afecta a cualquiera que intente recordar la primera vez que vio Nier. Si le preguntas a un jugador promedio a qué consola pertenece este título, es muy probable que te responda con absoluta seguridad que es un clásico de la PlayStation 2. Y visualmente le sobra razón. Sus texturas borrosas, sus paisajes teñidos de gris y esa geometría tosca gritan sexta generación por todos lados. Pero ahí radica la primera gran trampa de esta historia. Nier se lanzó en pleno 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360. Salió al mercado en una época donde el fotorrealismo y la alta definición ya eran la norma impuesta por la industria. Al lado de sus competidores, lucía como una reliquia sacada del fondo de un cajón. Cualquier otro juego con este nivel de precariedad técnica habría sido sepultado por el olvido en cuestión de semanas. Sin embargo, estamos frente a una de las obras más reverenciadas, analizadas e influyentes del siglo XXI. Nier no es una obra maestra a pesar de sus abrumadoras limitaciones, es una obra maestra precisamente gracias a ellas. Es un título que agarró su propia pobreza presupuestaria y la convirtió en un bisturí narrativo, usado para diseccionar la moralidad del jugador. Lo que en la superficie parecía un error de programación o un diseño arcaico, en el fondo escondía un experimento sádico, melancólico y brillante. Es un juego que entendió algo que la industria de los AAA sigue sin comprender hoy en día. A veces la fealdad, la incomodidad y la frustración son los únicos puentes reales hacia la empatía humana. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es el Portal Gamer. Hoy, Nier para PlayStation 3. Para entender cómo nace un juego tan contradictorio, hay que mirar el terreno donde fue cultivado. La gestación de Nier arrancó en 2007 dentro de Cavia Inc., un estudio japonés que funcionaba bajo el paraguas financiero de Square Enix. Cavia no era precisamente un equipo de superestrellas. Se ganaban la vida desarrollando juegos licenciados de anime y spin-offs de disparos sobre raíles para franquicias como Resident Evil. Eran, en muchos sentidos, un estudio de clase trabajadora dentro de la élite nipona, pero tenían una mente maestra en sus filas, Yoko Taro, un director profundamente excéntrico, famoso por dar entrevistas usando una máscara esférica gigante. El motivo: rechazar la idolatría del autor y obligar a que su obra hable por sí misma. Taro no hace juegos como los demás. Él usa una técnica que llama escritura de guión inversa. Primero imagina el clímax emocional, ese golpe devastador con el que quiere cerrar la historia, y a partir de ahí construye todo el universo hacia atrás, asegurándose de que cada paso del jugador sea una trampa diseñada para potenciar ese impacto final. Pero para crear Nier, Taro se chocó contra un muro de concreto. Square Enix les dio un presupuesto microscópico. No había plata para gráficos de vanguardia, ni para hacer cientos de escenarios distintos, y como si la falta de recursos no fuera suficiente, se toparon con el pánico corporativo. Originalmente, Taro diseñó al protagonista como un adolescente delgado y andrógino que intentaba salvar a su hermana menor, priorizando una historia de vulnerabilidad. Pero la división americana Square Enix miró los números del mercado occidental de 2010, un mercado dominado por tipos hipermusculosos y violentos como Marcus Phoenix o Kratos. Su veredicto fue lapidario: un chico frágil iba a ser un fracaso comercial absoluto en Norteamérica y Europa. Para evitar que les cancelaran el proyecto, Cavia hizo algo inaudito: partió el juego en dos. Crearon Nier Replicant para Japón, conservando al hermano adolescente, y crearon Nier Gestalt para Occidente, reescribiendo los diálogos y cambiando el modelo por el de un padre musculoso y maduro. La gran ironía de todo esto es que esta imposición de marketing terminó dándole al juego en Occidente un velo de madurez rarísimo para el rol japonés. Lo alejó del cliché del adolescente elegido y le inyectó una capa de desesperación paternal cruda y brutal. Nier fue el canto de cisne de Cavia. El estudio cerró sus puertas meses después del lanzamiento, otorgándole a esta obra una atmósfera testamentaria casi espectral. Cualquier análisis de la narrativa de Nier tiene que arrancar aceptando una locura cósmica. Este universo post-apocalíptico desolador es la consecuencia directa de un final en broma de otro videojuego, y esto dicho literalmente. Todo el lore milenario de este título nace del final E de Drakengard,
un juego anterior de Yoko Taro. En ese final, el protagonista medieval y su dragón atraviesan un portal interdimensional y terminan sobrevolando el Tokio del mundo real en pleno 2003. Por cierto, en el canal tenemos la trilogía de Drakengard que se las voy a dejar en el comentario fijado. Cuestión que en ese final son derribados por aviones de combate japoneses. Los cadáveres de estas entidades mágicas liberan unas partículas intradimensionales en nuestra atmósfera que desencadenan una pandemia global letal, el síndrome de cloración blanca. La humanidad, enfrentada a una plaga mágica que convierte a la gente en estatuas de sal o monstruos sedientos de sangre, se ve obligada a separar el alma del cuerpo a través del proyecto Gestalt para intentar sobrevivir. Pero ojo, el juego no te suelta toda esta enciclopedia en la cara. Cuando tomas el control, ya pasaron más de 1300 años desde ese apocalipsis. El mundo moderno es un esqueleto oxidado, devorado por la naturaleza, y la poca humanidad que queda vive en aldeas de corte feudal, ignorando por completo su verdadera historia. En el centro de esta miseria rural está nuestro protagonista y el motor absoluto de la trama, el miedo adulto. Nier no está tratando de salvar al mundo, no busca derrotar a un imperio maligno, está tratando de evitar que su hija, Iona, muera consumida por una extraña enfermedad terminal llamada el garabato negro. Para lograrlo, Nier va a formar una de las alianzas más disfuncionales y fascinantes de la historia del medio, un grupo que el propio creador definió como un harén de bichos raros. Lo acompaña Grimoire Weiss, un libro mágico flotante que esconde su amnesia detrás de una pedantería insoportable. Está Keiné, una guerrera intersexual, marginada socialmente, vestida en lencería, como un mecanismo de provocación contra el mundo que la repudia, y que escupe insultos incesantemente para evitar que la sombra demoníaca que la habita tome el control. Y finalmente, Emil, un chico de modales exquisitos, maldecido con una mirada que petrifica a cualquiera que se cruce en su camino, condenado a vivir vendado y en la oscuridad. Como verán, no son héroes inmaculados, son parias rotos, monstruos a los ojos de la sociedad que solo encuentran comprensión y humanidad cuando están juntos. Yoko Taro usa este elenco para deconstruir sistemáticamente la fantasía del poder, preparándonos para una caída emocional de la que es imposible salir ileso. Si lees la caja del juego o mirás un gameplay suelto de 30 segundos, Nier parece un título de rol de acción estándar, incluso genérico. Pegás espadazos, rodás para esquivar, subís de nivel y farmeás materiales. Pero esa es solo la carnada. Lo que hace que el diseño lúdico de esta obra sea digno de estudio es su eclecticismo casi esquizofrénico y la forma en la que usa la fricción para generar significado. Yoko Taro no quería que te sintieras cómodo. De repente estás en un combate hack and slash tradicional y sin previo aviso, la cámara se aleja. El enemigo empieza a escupir cientos de orbes mágicos geométricos y el juego muta en un bullet hell espacial estilo Ikaruga. Atravesás una puerta y la perspectiva se bloquea en una vista isométrica calcada del primer Diablo. Entras a un sótano y se convierte en un juego de plataformas en 2 dimensiones estricto y punitivo. Y en el caso más extremo y radical, al entrar al bosque de los mitos, los gráficos desaparecen por completo. La pantalla se vuelve monocromática y el juego te obliga a jugar una aventura conversacional de texto puro durante casi media hora. Te exige leer y resolver rompecabezas lógicos basándote únicamente en palabras. Es un sabotaje constante a la inercia del jugador, una negativa rotunda a dejarte operar en piloto automático. Pero la genialidad más perversa de Nier está en lo que muchos consideran su peor defecto, las misiones secundarias. A diferencia del rol occidental moderno, que intenta que cada misión sea una épica en miniatura, las tareas de este juego son horribles. Son labores de recadero extenuantes, aburridas y frustrantes. Te exigen cruzar la misma llanura vacía 20 veces para recolectar lana de oveja o buscar un metal que casi nunca aparece. Esto no es un mal diseño, sino el diseño del sufrimiento. Es una disonancia ludonarrativa totalmente deliberada. El juego te somete a este desgaste absurdo para obligarte a empatizar de forma física con Nier. Sos un padre desesperado en un mundo que agoniza, haciendo trabajos humillantes e ingratos por unas pocas monedas para comprarle medicinas a tu hija. Y cuando la falta de presupuesto amenazó con hacer el juego demasiado corto, Taro estructuró la campaña para requerir múltiples partidas. Pero en lugar de hacer a los enemigos simplemente más fuertes en la segunda vuelta, te permite empezar a escuchar sus pensamientos, traduciendo su idioma incomprensible.
De pronto, mecánicamente, el juego te revela que la violencia ciega y gloriosa, la que ejerciste en tu primera partida, fue en realidad una serie de masacres atroces contra seres que también intentaban proteger a los suyos. Es la máxima expresión de cómo las limitaciones financieras obligaron a parir una de las mecánicas de reflexión moral más potentes de la industria. La división que sufre Nier en su apartado sensorial no tiene comparación. Por un lado, visualmente, fue acribillado sin piedad. La crítica de la época calificó sus escenarios como estériles, acusando una alarmante escasez de polígonos, paletas de colores asfixiantes en tonos grises y ocres, y una presencia de vida que lo hacía lucir clínicamente muerto. Pero además de esos dientes de sierra y texturas arcaicas, había una dirección de arte sublime, inspirada profundamente en la melancolía arquitectónica de Shadow of the Colossus. Los puentes de hormigón fracturados en el horizonte y los nidos de acero colgando sobre abismos transmitían a la perfección la tristeza inmensa de un planeta resignado a su propio final. El concepto era perfecto, fueron las bóvedas vacías de cavia las que no pudieron renderizarlo en alta fidelidad. Sin embargo, donde el código gráfico falló, la estructura sonora se erigió como una obra maestra incuestionable. Yoko Taro le prohibió al compositor Keiichi Okabe usar la épica triunfal típica de la fantasía heroica. Le exigió un lamento continuo. Okabe y su estudio Monaka crearon una partitura dinámica donde las guitarras acústicas y la tristeza ambiental se fusionan de forma imperceptible con percusiones tribales densas al desenvainar el arma, manteniendo una cohesión emocional inquebrantable a cada paso. Pero el milagro definitivo se llama Amy Evans. La cantante y letrista no solo prestó su voz, sino que se le encomendó una tarea lingüística titánica: crear el lenguaje del caos. Entendiendo que milenios en el futuro el inglés o el japonés habrían desaparecido, Evans deconstruyó idiomas reales. Mezcló fonética del gaélico escocés, raíces del francés, alemán, húngaro y japonés vernáculo para forjar letras completamente nuevas. Suenan extrañamente familiares, pero son imposibles de traducir. Al extirpar el significado estricto de las palabras, pero mantener la pura emoción del timbre vocal, la música hace trampa. Puentea tu intelecto y va directo a tu subconsciente. Tu cerebro, al no poder entender la letra, proyecta su propia tristeza, su dolor y añoranza sobre la melodía. Es un truco neurológico devastador que termina cargando con todo el peso dramático que los gráficos poligonales no podían sostener. Cuando el juego aterrizó en abril de 2010, el choque metodológico fue estrepitoso. Fue uno de los juegos más divisivos de su generación, estrellándose contra un Metacritic de 68 puntos. Los medios occidentales, embriagados por las promesas técnicas de la era HD y la jugabilidad pulida al milímetro, lo evaluaron estrictamente como un producto de software, y bajo esa métrica fría, lo reprobaron. GameSpot le dio un 5.0, horrorizado por la monotonía de sus texturas y lo soporífero de sus misiones secundarias, dictaminándolo como el simulador de un recadero en un mundo gris. IGN fue un poco más benévolo, reconociendo la rareza de su propuesta, pero no pudo ignorar el doloroso backtracking y el diseño anticuado de sus niveles. Lo leyeron como una oportunidad perdida, un juego atrapado en una máquina que le quedaba grande. Pero mientras la prensa especializada pasaba a la siguiente gran superproducción hiperrealista, algo empezó a gestarse en las sombras de los foros. El fenómeno analítico de Nier no se midió en sus exiguas ventas iniciales, sino en la ferocidad de su incipiente culto. Los jugadores que soportaron la fricción de sus mecánicas y la fealdad de sus paredes descubrieron un corazón latiendo con demasiada fuerza. Se corrió la voz de que había un juego que te destrozaba por dentro, que cuestionaba tu derecho a apretar el botón de ataque, que te hacía llorar por un grupo de píxeles rotos. Ese boca a boca fue tan persistente, tan casi religioso a lo largo de los años, que logró doblegar la lógica del mercado. Ese ruido ensordecedor de los fans fue lo que obligó a Square Enix a financiar la aclamada secuela, Nier Automata en 2017 y eventualmente el minucioso remake de 2021, dándole por fin al juego original el esqueleto técnico que siempre mereció tener. La pregunta se responde sola. ¿Qué era realmente Nier? Reducirlo a la etiqueta de joya oculta
o juego adelantado a su época, es hacerle un flaco favor a la brutalidad de su propuesta. Nier fue en esencia un ensayo sociológico y existencial camuflado en el cuerpo de un juego de rol de bajo presupuesto. La contradicción que lo define es monumental. Yoko Taro partió de la base de que los videojuegos de acción nos habían anestesiado frente a la muerte, observando el clima sociopolítico real post 11 de septiembre, que para cometer un genocidio a gran escala no se necesita ser un loco de atar, solo se necesita tener la convicción absoluta de que estás haciendo lo correcto, de que tu violencia está justificada por el amor y los proyectos a los tuyos. Algo que podemos aplicar a tiempos actuales, no importa cuándo estés escuchando esto. Por eso el juego importa y por eso sobrevive, porque en una industria obsesionada con complacer al jugador y con darle mundos inmensos y tareas gratificantes para que se sienta todopoderoso, Nier usó la repetición matemática, los gráficos raquíticos y el trabajo ingrato para bajarnos del pedestal. Nos obligó a ensuciarnos las manos junto a un grupo de marginados, acunados por un idioma incomprensible que nos cantaba verdades que no queríamos oír. Su lugar en la historia se lo ganó por atreverse a usar el lenguaje mismo de los videojuegos para decirnos que la línea que separa al héroe del monstruo es muchas veces simplemente una cuestión de perspectiva. Y esa incomodidad, esa desoladora balada escrita sobre las cenizas de la humanidad, vale 1000 veces más que cualquier polígono renderizado en perfecta alta definición. Bueno gamers, vamos llegando al final. Como les dije antes, ya hemos analizado la trilogía de Drakengard por si quieren ir a verla. Nos quedaría solamente Nier Automata, así que si quieren que le hagamos una reseña, apoyen mucho este video con likes y comentarios. Aunque sea emojis, igual sirven. Quiero comentarles que tenemos página web por si quieren darse una vuelta por ahí, es el portalgamer.com. También en la sección de miembros tenemos todos los videos sin anuncios, entre otras cosas, por una suscripción chiquita al mes. Me gustaría que me comentaran si jugaron a este juego y si fue así, qué impresiones les dejó en su momento. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos volvemos a ver cuando el portal se abra nuevamente.